Voy a hacer un repaso de todo el índice o sumario del libro. Bueno, aquí tenéis una primera parte. Los 3 primeros capítulos explican, bueno, que hay un debate y creciente en las iglesias. Aquí en España poco, ojalá, pero en el mundo anglosajón sí. Que también hay un sentimiento generalizado de que como iglesia hemos fracasado, estamos fracasando en nuestra manera de abordar este tema y de ser realmente acogedores de la diversidad y la diversidad sexual y de género. También, bueno, que hay una cronología en todo esto, que lo explico. Hay iglesias que han avanzado mucho, pero hay una gran variedad. Hay iglesias que se han quedado a medio camino o que casi no han hecho pasos hacia adelante, que nuevamente sería el caso de bastantes de las iglesias en España y creo que en Latinoamérica, aunque no soy experto. Luego dedico un capítulo, el cuarto, al desmantelamiento de Éxodos, de esta organización, y otros, pasamos al 4, 5, 6, y otros 2 capítulos un poco al argumentario tradicionalista, porque sí que hay que decir que ha habido una mejora, menos mal, en la postura tradicional, al menos un reconocimiento general de que las personas homosexuales existen, ¿no? Que su problemática es real, no se lo han inventado, no es una decisión propia, que es algo inherente a su ser, que hay personas que sienten atracción sexual a personas del mismo sexo. Y bueno, todo esto ha propiciado que también hay testimonios de cristianos, gays y lesbianas que, bueno, que sí, han asumido la enseñanza tradicional de la Iglesia, pero explican su testimonio de los problemas, las grandes luchas que han tenido, los chascos que han tenido también dentro de la Iglesia y los problemas, y que es algo muy real. Y bueno, testimonios que tienen valor solo hasta cierto punto, porque yo creo que son una minoría y que la experiencia de la mayoría no va por aquí. Y desgraciadamente los testimonios de éxito para la mentalidad tradicional son los que venden, ¿no? Y que se publican estos libros, y luego hay los que son de fracaso, cristianamente hablando, que para mí no es así, pero claro, quedan relegados, quedan escondidos y desgraciadamente en muchos ámbitos no se comentan. Pues hago un poco de resumen de esto en estos capítulos, y luego, antes de entrar de lleno en los versículos en la Biblia que hablan directamente de la homosexualidad, que la condenan, dedico un par de capítulos a otros temas donde la Iglesia ha cambiado su teología. Ha cambiado su teología a pesar de que había versículos bíblicos aparentemente muy claros que definían la teología en un sentido. Me explico. Un ejemplo ya pasó con la Iglesia primitiva, los primeros años después de Jesús, que empezaban a entrar gentiles y todos los primeros discípulos eran judíos, obviamente circuncidados los hombres, y que seguían el código alimentario de los judíos. Y la Iglesia tuvo que hacer un gran replanteamiento que le costó, de decir, no, hay toda una parte de las escrituras que tenemos que no vamos a aplicar, toda la parte de lo que se puede comer y lo que no, que hay que circuncidar a los hijos al 8º día, ¿no? Según el mandamiento judío tan asumido, fueron capaces de hacer este replanteamiento, no sin dificultad. Luego, al final de la Edad Media, pues cuando Copérnico
explica bueno, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino al revés. Hay el Sol y la Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol. Y no, esto parecía contradecir versículos de la Biblia que hablan de que el Sol sale y da la vuelta y todo esto. Y no, la Iglesia no quería aceptarlo. Bueno, ya sabéis de Galileo, la persecución que hubo, hasta que al final la Iglesia entró en razón, pero le costó. Hay un ejemplo que es muy interesante, que lo comentan muchos libros evangélicos cristianos que hablan de la homosexualidad, el caso de la esclavitud. A ver, en la Biblia, en ningún sitio se critica la esclavitud o la tenencia de esclavos. Al contrario, incluso en el Nuevo Testamento hay versículos que dicen, bueno, esclavos, obedeced a vuestros amos. Y la Iglesia consiguió, hace unos 200 años, superar esto, decir, no, hay todos estos versículos, no lo podemos negar, pero es que hay unos principios más importantes, más claros, que deberíamos estar aplicando y que allí, si buscas, también encuentras en la Biblia, y esto tenemos que cambiar, y costó mucho, pero se logró. Ejemplos más recientes también hay, el pueblo judío, que durante siglos y siglos y siglos, hasta bien entrado el siglo XX, para todas las ramas de la Iglesia, o sea, la católico-romana, la protestante, la ortodoxa, pues el pueblo judío, bueno, unos personas detestables, hijos de Satanás, esto sale en la Biblia, responsables de la muerte de Jesús. Llegó la realidad del Holocausto y no se comenta mucho esto, pero realmente en las iglesias hubo un gran replanteamiento, es decir, hemos estado fomentando ideas que han acabado en el Holocausto y en Hitler y todo lo que pasó. Y hoy en día, pues, el acercamiento al pueblo judío es otro completamente. Podríamos hablar también del papel de la mujer, o el divorcio, las segundas nupcias. Todo esto, las iglesias se han replanteado cosas, algunas más que otras. La iglesia protestante evangélica en general ha avanzado significativamente en esto, la católica romana no tanto. Pero bueno, hay paralelismos muy interesantes aquí. Y claro, si con todos estos temas hay gente que ha sido capaz de ir más allá de lo que dice la Biblia, ¿por qué no con el tema de la homosexualidad y otros temas de género? Bien, sí que entonces dedico 3 capítulos a analizar a fondo lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad, las pequeñas y breves referencias que hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios y Primera Carta a Timoteo, y en la Carta a los Romanos. Analizo a fondo. A ver, todos estos pasajes, algunos son más claros que otros, hay problemas de traducción con algunos. En general, el problema es que no está claro si es aplicable a la expresión moderna de la homosexualidad. Es más que discutible. No solamente lo dicen los revisionistas, que digo yo, los que quieren un replanteo de la doctrina de la Iglesia, incluso los más tradicionales están admitiendo que, bueno, que sí, es verdad, todos estos pasajes tienen sus problemas. Pero, entonces, ¿por dónde se mueve el debate teológico actualmente? Pues se centra más, pues, en el Génesis, ¿no? Dios los creó hombre y mujer, los aspectos biológicos, el matrimonio. Bueno, aquí hago una pincelada en este capítulo porque aquí es realmente donde hay el debate actualmente.
Y luego hago un paréntesis. Hago un paréntesis académico o científico en los capítulos 14 y 15. Explico, analizo a fondo pues, la homosexualidad en la antigüedad, qué nos dicen los historiadores, sobre todo en los tiempos bíblicos, porque nos ayuda a entender quizás cómo hay que interpretar la Biblia. Y luego toda la parte médica y científica, que claro, la ciencia ha avanzado mucho. Y lo explico un poco para un público evangélico, porque desgraciadamente hay una parte del sector cristiano, sobre todo evangélicos, un poco fundamentalista, que más dispuestos a creer la Biblia, dicho más exactamente, creer su interpretación y su manera de leer la Biblia muy literal, que la ciencia. Y yo pienso que esto es una gran equivocación. También a veces no entienden muy bien la ciencia, ¿no? Pues explico todo esto y sí que digo, bueno, pensando en toda esta gente y pensando que se pueden encontrar libros cristianos que dicen yo he superado mi homosexualidad, ¿no? ¿Qué hacemos con estos testimonios? ¿Están totalmente engañados? ¿O no? ¿Qué hacemos? Pero, hay una contradicción muy grande aquí y cómo lo manejamos. Pues yo explico que, bueno, nuevamente, los poquísimos relatos de éxito son los que venden en círculos evangélicos, desgraciadamente. Y todos los otros que no, bueno, pero muchos de estos relatos posiblemente son de mujeres. Y dices, bueno, quizás en realidad tú eres bisexual, es decir, te puedes decantar hacia un lado o hacia otro en función de no solamente de con quién te encuentras y te enamoras, pero si tú tienes como unas convicciones, quizás que te han impuesto, pero las has asumido, pues reorientas tu vida hacia un lado o hacia otro y más o menos puedes funcionar y bien y vivir feliz. Bueno, analizo un poco todo esto y a ver, no puedo descartar, porque yo como cristiano creo en los milagros, no solamente en tiempos de Jesús, sino que creo que pueden ahondarse, pues a lo mejor sí, hay alguien que, igual que milagrosamente, pues Dios te saca de una miseria económica y da un vuelco a tu vida y encuentras un trabajo, no sé, pues pasan cosas que somos incapaces de explicar y, bueno, incluso hay un libro publicado recientemente en castellano, Inexplicable, que un chico explica esto. Pero sí dice no, nada de terapias de conversión, está muy en contra, afortunadamente, pero dice, mi caso es que inexplicablemente, bueno, analizo un poco esto, no porque quisiera necesariamente dar espacio a ello, pero es con lo que muchos de los lectores cristianos a los que quisiera que llegara mi libro, es con lo que se encuentran, ¿vale? Entonces sí que a partir del siguiente capítulo empiezo de lleno en, bueno, en estos nuevos argumentos que hay, bueno, de los tradicionalistas, ¿no? De Génesis, el matrimonio, Adán y Eva, ¿no? Hombre y mujer, los creó Dios. La problemática, la dificultad de cómo aplicas esto. Génesis, ¿cómo lo leemos? ¿Es una instrucción divina o es simplemente un relato? ¿Es un mito en el sentido científico? ¿Cómo lo entendemos? Y voy repasando un poco todo este nuevo argumentario que ha cogido más fuerza, los argumentos y los contraargumentos de los revisionistas que dicen, bueno, esto no está tan claro. El tema fisiológico y biológico tampoco está tan claro, porque no somos todos hombres y mujeres tan claramente.
Esa definición cojea un poco. Bueno, el matrimonio, ¿en qué consiste realmente el matrimonio? ¿Tiene que ser necesariamente para un hombre o una mujer? Bueno, hay argumentos aquí, que no entraremos ahora, si en el debate queréis podemos entrar, pero muchas veces el argumentario tradicionalista entran en incongruencias y se puede criticar. Y es muy criticable también la opción de no matrimonio, la soltería, el celibato. Es decir, porque realmente, a ver, yo no niego que puede haber personas que sienten un llamado especial de Dios, es decir, no voy a dedicarme a tener pareja, casarme, tener hijos, me dedico a la obra de Dios, pues fantástico, personas heterosexuales también. Pero como una imposición, como una... Bueno, la Iglesia Católica ya tiene problemas con esta imposición para sus sacerdotes, de que quieren replantearlo. Pero como una imposición para todo un colectivo gay, de decir, no puedes plantear de enamorarte, salir con alguien, eventualmente casarte, no. El celibato obligatorio, pues toda la problemática que tiene. Pues bien, a partir de aquí entro en los argumentos de los revisionistas, porque también tienen buenos argumentos. Mencioné el libro de Keane, que es un poco su clave de interpretación de que, bueno, la Biblia hay muchas cosas que ni Jesús ni Pablo aplicaban. ¿Y cómo entendemos esto? Hay buenos argumentos aquí. Hay un argumento muy importante que dice Jesús. Dice, ¿cómo vais a saber los que dicen la verdad y los que no? Los falsos maestros, ¿cómo los vas a distinguir? Dice, por sus frutos los conoceréis. Y claro, cuando empiezas a mirar el fruto que ha cosechado la Iglesia dogmática, fundamentalista, esta cruzada de moral que algunas iglesias, pues personas destrozadas. Pues si el fruto es ese, algo falla. Y quizás algo falla realmente con la enseñanza, la manera de leer la Biblia. Analizo un poco todo esto. Y hay más enseñanzas, ¿no? De no juzgar, la importancia del amor. El amor, bueno, no cubre una multitud de pecados, pero no estoy diciendo que la homosexualidad sea pecado necesariamente, ¿vale? Pero realmente hay aquí unos mensajes muy importantes, yo diría que centrales del Evangelio, que bueno, que están allí, pero a la hora de qué dice la Biblia sobre la homosexualidad, vamos a los 3 o 4 versículos que condenan. No, tenemos que coger una visión amplia y no ser como los fariseos en la Biblia, que eran esta cruzada moral para machacar a la gente. Y entonces, dedico un capítulo bastante largo a decir, bueno, con todo esto, ¿qué podemos hacer en nuestras iglesias? Tenemos la suerte de que al menos la iglesia evangélica, más o menos cada iglesia o cada grupo de iglesias un poco decide. No es como la iglesia católica, que es monolítica y el dogma. Al menos en las iglesias evangélicas, si tu lectura de la Biblia es razonable y tú llegas a unas conclusiones, pues tira adelante. Dios te ha mostrado esto conforme a su palabra, pues... Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer como iglesias? Claro, las hay que han llegado a ser totalmente inclusivas, afirmadoras, y chapó. Las hay en el otro extremo que no se han movido y que no puedes ni ser miembro si declaras abiertamente que eres gay. Hay bastantes que se mueven en unas tierras un poco movedizas en medio, pero bueno, analizo, hay opciones aquí, incluso hay una opción
para algunas iglesias que no quieren de momento cambiar su doctrina, no toquemos demasiado lo que creemos, pero al menos entender que hay la posibilidad de una pastoral, o sea, ¿cómo diríamos? Una tolerancia pastoral. Bueno, un poco como con los divorciados. Tú puedes decir, no, el divorcio no es la voluntad de Dios, no es que Dios quisiera, pero sucede. Pues algo tenemos que hacer con la gente divorciada. Tenemos que acoger a esta gente, ayudarlos a tirar adelante, pues por lo menos con la gente de la diversidad sexual, gente gay, gente lesbiana, por lo menos esto. Y hay iglesias que intentan, pues al menos llegar a esta política de inclusión hasta cierto punto. Es complicada porque la gente, pues igualmente se siente como miembros de segunda. Y me estoy enrollando, lo podemos debatir. Pero acabo el libro, conclusiones, bueno, más o menos es todo el libro, no se puede resumir, es un tema realmente complejo. Sí que una conclusión muy firme es que tenemos que admitir diferentes posturas dentro de nuestras iglesias y que hay gente que bueno, está procesando esto y de momento tenemos que vivir, tenemos que escucharnos, tenemos que respetarnos y continuar explorando. Y bueno,